Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este saludo atemporal tiene en cuenta que no todos los que vamos a ingresar a este video lo vamos a hacer en las mismas horas del día. Atemporalidad la que nos obliga la virtualidad. En primer lugar, debemos pedir sinceras disculpas por los inconvenientes que sufrimos el viernes pasado, no pudimos concretar la audiencia en vivo por problemas de conexión. Pedí esta disculpa. Con este video, nuestra intención es realizar un viaje del museo, un viaje al pasado. No vamos a recorrer todas las salas del museo, vamos a concentrarnos en un grupo determinado de piezas que van a ser estudiadas, sobre todo su pictografía. Vamos a ir en esta visita virtual al museo de la mano de una mano experta que nos va a guiar en este viaje. Me estoy refiriendo a la doctora María Alba Bovicio, doctora en Historia y Teoría del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente, investigadora de arte prehispánico de la misma facultad y además curadora del pabellón prehispánico del Museo Nacional de Bellas Artes. Con esta mano experta haremos el recorrido. Un recorrido que desde nuestro lugar y de nuestra asociación y de nuestro museo, que es un museo recuperado por la comunidad, dirigido y gestionado por la comunidad, este viaje va a ser un viaje de memoria. Nosotros cuando abrimos el museo para que ingresen los visitantes, le damos la bienvenida y decimos que tenemos un modesto anhelo, que la visita al museo sea una experiencia, una verdadera experiencia humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que la visita a un museo debe vincularnos al pasado, pero para transformar el presente. Entramos a un museo de una manera y nos vamos de otra manera. Seguramente con muchos interrogantes y preguntas. Este mismo anhelo lo expresamos acá en este viaje virtual hacia el pasado. Sobre todo porque para nosotros el pasado no es un recorrido desde el punto de vista romántico, ni melancólico, ni folclórico. Vamos al pasado desde el presente. Vamos a buscar respuestas que nos permitan vivir en el presente de mejor manera. Y esto, desde hoy, en esta actualidad, urge que profundicemos nuestros interrogantes y la existencia frente a un fenómeno que nos está colocando a toda la humanidad en una situación de tragedia, la pandemia. La pandemia nos obliga ya hoy a ver las causas de la pandemia. ¿Por qué hoy la humanidad sufre esta tragedia? Inédita en la historia de la humanidad, inédita. Y creo que esos interrogantes que vamos a buscar al pasado, nos tienen que cuestionar, es uno de los cuestionamientos, la relación que tenemos con el medio ambiente. Nuestros pueblos originarios estaban empapados, impregnados de una mirada, de una visión absolutamente antitética con
el antropocentrismo, que hoy domina hegemónicamente la conciencia humana. Ese antropocentrismo, donde el hombre es el centro del mundo y todo gira a su alrededor, no era vivenciado por nuestros pueblos originarios. Para nuestros pueblos originarios, la existencia era una existencia en armonía, en equilibrio y en igualdad con la naturaleza, la tierra, el agua, el cielo, las estrellas, los árboles, los animales. Ese es un punto que nosotros modestamente pensamos hay que traer al presente. Porque creo que uno de los grandes interrogantes es cómo se coloca el hombre frente al mundo. Cómo quiere vivir en el mundo. Y nosotros creemos que hay que empezar a apartarnos, dejar de lado radicalmente la mirada antropocéntrica. No es posible estar en este mundo creyendo que somos el centro. Nosotros somos parte. Debemos vivir armónicamente con lo que nos rodea. Y de esta manera poder empezar tabula rasa para, a partir de allí, construir las bases de un nuevo humanismo. La memoria nos tiene que servir como un instrumento. Los griegos decían Mnemosyne, la diosa de todas las musas. Sin memoria no hay arte, sin memoria no hay libertad, sin memoria no hay paz, sin memoria no se puede vivir. La memoria es un acto de coralidad de todos los hombres y mujeres que habitan esta tierra. Hoy este viaje va a ser un viaje de memoria. Y por ser un viaje de memoria va a ser un acto de amor, de profundo amor a los ausentes, a los que están siendo ignorados por la historia. Porque con ese acto de amorosidad traemos a los ausentes al presente. Entonces, invitamos a hacer este viaje para reivindicar la forma de vivir de otra manera, para colocarnos en el mundo de otra manera y tener en cuenta que muchas respuestas a las preguntas que nos plantea el presente las podemos encontrar en ese pasado. Y quisiera terminar esta presentación haciendo referencia a los que han reflexionado sobre estas situaciones extremas, y uno de los que más ha reflexionado sobre esto ha sido un escritor que ha escrito sobre la pandemia, sobre la peste. Albert Camus reflexionaba cuando escribió La peste, que la peste aniquila la vida de los seres humanos, pero también desnuda las almas, pone los profundos sentimientos al descubierto. Y yo creo verdaderamente en eso. En situaciones límite, los seres humanos mostramos lo que verdaderamente somos. Decíamos que la memoria es un instrumento de traer al presente a los ignorados de la historia, a los ignorados de la historia universal. Nietzsche decía a la aniquilación de la historia universal. Traemos al presente los ausentes. Y un párrafo de este mismo escritor en otro libro, me surgió la necesidad de leerlo y compartirlo con ustedes porque me parece que habla de la pobreza y de los pobres, pero yo la vinculo, me parece, con los pobres y los pueblos originarios de esta América, que fueron históricamente ignorados, sepultados y además usados como instrumento del pillaje y del tráfico ilícito, que no es solamente
una forma de comerciar ilícita, ilegal, sino que es una conducta que viola, que arrasa con la memoria como instrumento de identidad. Nosotros hemos sostenido, desde que empezamos esta lucha de recuperación del patrimonio cultural de la nación, que los traficantes son verdaderos genocidas culturales. Camus decía, el único misterio era el de la pobreza, que hace de los hombres seres sin nombre y sin pasado, que los devuelve al inmenso tropel de los muertos anónimos, que han construido el mundo desapareciendo para siempre. Anonimato a nivel de la sangre, del coraje, del trabajo y del instinto. Creo que esta frase tremenda pone sobre el tapete el sentido de la memoria, el sentido de la amorosidad de la memoria, que trae a los pobres y ninguneados del mundo, de la historia universal, al presente. Y ese es un verdadero acto de amor que nos debe unir a todos los seres humanos. Muchas gracias y disfrutemos este viaje al pasado de la mano luminosa de la doctora María Alba Bovicio. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al director del Museo de Ambato, Eduardo Giavino, que me invitó a dar esta conferencia, que es un evento vinculado a la inauguración del canal de YouTube del museo y además a un momento de reactivación, de renacimiento del museo que celebro verdaderamente. Vamos a ir directamente a ir viendo el PowerPoint y charlando sobre lo que les quiero compartir a través de esta conferencia. Bien, el título es Metáforas animales en la cerámica negra de Ambato, imágenes de huacas y chamanes. Y el núcleo temático que voy a desarrollar es el análisis del rol de los animales en la configuración de cosmovisiones y cosmologías en las sociedades prehispánicas del NOA y de las imágenes de objetos que están involucrados en prácticas ceremoniales como la materialización de esos principios cosmológicos y cosmogónicos. Vale decir, en las imágenes que aparecen en objetos vinculados a distintas prácticas rituales y ceremoniales, se materializaría, se plasmarían principios que son fundantes para la vida de estas sociedades, ¿no? A eso me refiero con principios cosmogónicos y principios cosmológicos, vale decir, principios que explican la lógica del universo y la relación de los humanos con no humanos, en particular con entidades sagradas de las que depende su vida. Como historiadora del arte, especializada en arte prehispánico desde hace ya varias décadas, mi afán siempre estuvo ligado justamente al problema de cómo leer las imágenes y cómo indagar el rol que las imágenes cumplen en las sociedades humanas. Y que es, digamos, el aporte específico que un historiador del arte que se especializa justamente en esto, en el problema de interpretar imágenes, puede aportar en una fluida interacción con los aportes de la arqueología para intentar, digamos, sumar hipótesis respecto de la naturaleza de estas culturas prehispánicas. Y las variables de análisis en las que hago hincapié, en particular en esto que les traje hoy, en esta conferencia, es cómo se originan
las imágenes a partir de la percepción, aprehensión que los hombres tienen del mundo. O sea, toda imagen se origina en la percepción de lo que está externo. Y a la vez se construyen esas imágenes que surgen de la experiencia perceptiva del mundo, que es una experiencia de orden cognitivo, luego se materializa y se plasma a través de determinadas técnicas, determinados materiales y determinados procedimientos específicos de representación que nos están dando cuenta del proceso de significación que se da desde que el hombre percibe determinados elementos que están en el mundo, cómo los conceptualiza y los transforma en una imagen que va a tener un determinado sentido, un determinado contenido de significación. Y ese contenido de significación está directamente vinculado a la otra tercera variable importante, que es la de para qué se usaban esas imágenes, en qué tipo de objetos aparecen, cómo circularon. Y estas variables son las que nos permiten construir hipótesis sobre el sentido de estos motivos, de estas iconografías que vamos a trabajar hoy. Tomé 4 piezas que pertenecen a la colección del Museo Ambato, que son 4 expresiones de una producción riquísima en cuanto a calidad plástica, técnica y complejidad iconográfica, que es la cerámica negra de Ambato, y además porque justamente es de la producción más significativa e importante que tiene el museo. Estos objetos, estas cerámicas, fueron producidas en el Valle de Ambato, aquí en esta zona sudeste de la provincia de Catamarca, entre el 600 y el 1000 después de Cristo, durante lo que los arqueólogos han llamado el periodo medio, y que en la década del 60 Alberto Rex González identificó con la cultura de la Guada. Actualmente, hace ya en realidad bastante tiempo que hay acuerdo o consenso entre los arqueólogos respecto de que todos los valles, sobre todo en la provincia de Catamarca y La Rioja, ¿no?, en toda esta región, que tuvieron, ocupación aguada durante este periodo, en realidad tuvieron distintos niveles de organización sociopolítica y económica, que iría desde aldeas planificadas hasta incipientes cacicazgos. Sigue siendo todavía objeto de investigación y debate entre los arqueólogos el analizar los procesos de organización sociopolítica y económica durante este periodo, pero todos acuerdan en que quienes ejercían el poder y la autoridad en las comunidades que ocuparon los distintos valles de Catamarca y La Rioja, fundaban este poder, que era un poder de carácter político-religioso, fundaban este poder en una religiosidad de base chamánica. Se han encontrado numerosas evidencias de la práctica del consumo ritual de alucinógenos. Acá estamos viendo las vainas y las semillas de sebil que se tuestan, se muelen y se pueden inhalar o fumar y tienen propiedades psicoactivas. En el este de la provincia de Catamarca hay frondosos bosques de sebil, y hay evidencias desde periodos muy tempranos de consumo ritual de plantas psicoactivas en el NOA. Y esto nos permite plantear la importancia que tiene esta práctica en estas sociedades, y también pensar que los chamanes que guiaban estas prácticas estarían seguramente asociados o identificados
con la figura de quien detentaba una autoridad o un poder en las comunidades, y por eso los denominamos curacas chamanes, ¿no? Jefes chamanes. Bien. Pero hay otro elemento importante para contextualizar esta producción de Aguada Ambato, y que también, digamos, en realidad yo estoy haciendo foco en las sociedades del Valle de Ambato, pero lo que estoy planteando vale para el NOA en su conjunto, es la vinculación de esta religiosidad chamánica del NOA con el culto a las huacas, que es un culto panandino. ¿En qué fundo esta afirmación? Este es un tema largo y extenso, voy a simplemente acá referirlo brevemente para que podamos ubicar la problemática en la que me quiero centrar, que es el análisis de las imágenes en relación a las metáforas animales. Hay evidencias arqueológicas y luego etnohistóricas de que el noroeste argentino tuvo una intensa y desde muy temprano interacción con todo el mundo surandino, ¿no? Norte de Chile, sur de Perú, la zona del altiplano boliviano. Y en este sentido, el NOA es parte del mundo andino. Y esto nos permite justamente pensar que podemos involucrar o incluir a las sociedades del NOA en las hipótesis que construimos respecto de cómo era la religiosidad andina. Y, digamos, para acercarnos a esto, yo trabajé esto desde hace muchos años, desde cuando arranqué mi labor como investigadora, y me interesó mucho trabajar cruzando la información que daban los arqueólogos sobre evidencias de prácticas religiosas con la información que había en fuentes etnohistóricas. Y en particular, insisto, para todos los Andes, ¿no? Tratando de construir un marco general, pensando en ese marco general como válido para todas las sociedades andinas, incluida el NOA. Y les decía que me interesó trabajar con fuentes etnohistóricas y en particular con las fuentes de extirpación de idolatrías, que son las fuentes que se producen cuando, una vez estructurada la religión incaica, una vez que parecía que se habían evangelizado a todos las comunidades indígenas, las autoridades españolas y también las autoridades eclesiásticas y los sacerdotes, los curas de parroquia, empiezan a descubrir la persistencia de lo que se denomina el culto a las huacas. O sea, esto da un siglo después de la conquista y la colonización, esto da la pauta de que más allá de los procesos de evangelización, había una persistencia de una religiosidad antiquísima, solapada, encubierta, y entonces se inician las famosas, en el siglo XVII, sobre todo fuertemente, las famosas campañas de extirpación de idolatría, que los jesuitas se ponen a la cabeza de esta labor. Esto se va a dar con gran intensidad en el área del Perú. ¿Y por qué nos sirven tanto estas fuentes? Porque estas fuentes dan instrucciones concretas a los jesuitas cuando van haciendo sus visitas y sus recorridos por los distintos pueblos andinos, de qué es lo que tienen que buscar para descubrir la persistencia de este culto a las huacas. Y en ese sentido hay les diría yo, una intención casi etnográfica de entender a partir de lo que le dicen los informantes, de los hallazgos que encuentran, le van a dar suma importancia a las lenguas, entonces se producen diccionarios en aymara y en quechua que
también son muy, muy importantes para rastrear conceptos acerca de lo sagrado, de lo divino, etc. Y encontramos entonces en estas fuentes una riquísima información, que obviamente yo sumé a la información arqueológica, más las investigaciones, por supuesto, que ya habían desarrollado otros historiadores, y a la vez la crucé con la información muy escasa que tenemos del NOA, porque en el NOA la resistencia indígena fue muy férrea en los valles calchaquíes, por lo cual hasta el siglo XVIII no tenemos casi fuentes, y las que tenemos son escasas, ¿no? Tenemos a los cartasanuas, tenemos a las historias del padre Lozano, pero son menores con respecto a lo que tenemos para los Andes. Pero de todos modos, puestas en relación los datos que tenemos para el NOA, cruzados con los datos que sí tenemos para Andes centrales, nos permiten, digamos, nos avalan esta hipótesis de que podemos pensar que el culto a las huacas tuvo la misma importancia en el NOA que en los Andes centrales. Y que entonces, cuando pensamos en estas sociedades y en esta organización del poder político-religioso de base chamánica, esta religiosidad chamánica está articulada, integrada con el culto a las huacas. Ahora bien, ¿qué son las huacas? Y es un concepto complejo que sinteticé en estos puntos para darles una primera entrada en una cuestión o una problemática compleja. En principio, huaca es toda entidad sagrada, es la manifestación de lo sagrado, la manifestación de lo suprahumano. Y estas manifestaciones siempre tienen un cuerpo, pero pueden adquirir diversas corporalidades, humanas, animales, vegetales, pétreas, naturales, artificiales, o sea, puede haber lo que nosotros llamaríamos esculturas, que son huacas, y además pueden mutar, o sea, no tienen una corporalidad fija, pueden mutar, pueden tener un aspecto, pueden asumir una forma pétrea, de pronto un animal, de pronto antropomorfa. Y esta multiformidad de las huacas responde al principio de que las cosas existen en un continuum ontológico, vale decir, todo lo que está en el mundo participa del mismo principio vital. Y el origen de ese principio vital que anima a humanos y no humanos está en las huacas. O sea, en las huacas está el origen de la vida. Y en este sentido, el concepto de huaca está indisolublemente ligado al de ancestro. Y son justamente las huacas ancestro las que en tanto origen de la comunidad legitiman los derechos de la comunidad sobre su territorio y al mismo tiempo los derechos del curaca chamán a ejercer su autoridad en tanto representantes de estas entidades sagradas, de estas huacas ancestros. Dicho esto, me interesa ahora sí focalizar, hacer foco en la cerámica negra de Ambato. La cerámica negra de Ambato es una cerámica que en realidad el grueso de la cerámica negra de Ambato que conocemos y que yo he estudiado proviene de colecciones de colecciones tanto públicas como privadas, pero que han sido producto del huaqueo, de excavaciones no solo no sistemáticas, sino en muchos casos sin ni siquiera registro de ningún tipo, con lo cual en muchos casos no hay procedencia, pero como sí hubo, por un lado, la colección Rosso, que dio origen al museo, sí proviene de excavaciones que fueron excavaciones asistemáticas, pero con registros, y sabemos entonces que estas piezas provienen de la zona de Rodeo Grande, y que además del valle, un paraje en el Valle de Ambato, y que además fueron encontradas en sitios de vivienda, eso lo podemos también
combinar, digamos, o sumar a dos sitios que sí han sido trabajados por numerosos arqueólogos muy sistemáticamente: el sitio de La Rinconada, sitio trabajado por Alberto Rex González, por Pérez Collán, por Inés Gordillo, y los sitios de vivienda, los sitios Martínez, en la zona de los Castillos, que son 4 sitios numerados: Martínez 1, Martínez 2, Martínez 3, Martínez 4, también trabajados por numerosos arqueólogos: Ávila y Herrero, Juez, Lagens, bueno, y no me voy a detener en las investigaciones arqueológicas porque están, por supuesto, los trabajos de estos profesionales, pero lo que sí me interesa hacer hincapié es en que en los dos casos, en el sitio de La Rinconada, que están viendo ustedes aquí, que es un sitio que se ha interpretado en principio como un centro ceremonial donde habría zonas de habitaciones y después plazas ceremoniales y plataformas ceremoniales, allí se encontró este tipo de cerámica. Y en el sitio Martínez, que son sitios, unidades habitacionales, acá tienen un ejemplo de esta escudilla, este puco que se encontró, y esto es un hornillo de una pipa para consumo de cevil. Es interesante porque en los dos casos la cerámica esta cerámica aparece asociada a ofrendas, a sacrificios de llamas, a restos de humanos que han sido interpretados como posibles sacrificios humanos, decapitaciones humanas en particular, lo cual nos está planteando claramente una asociación entre la cerámica negra grabada y determinados contextos ceremoniales y rituales. Y esto me interesa enfatizarlo para lo que vamos a ver próximamente. ¿Cuál es entonces nuestra hipótesis de partida? Que las imágenes de la cerámica negra, involucradas en prácticas ceremoniales, materializan discursos acerca de la naturaleza de las huacas y de las relaciones, las interacciones de las huacas con los chamanes. Este discurso iconográfico se plasma de modos específicos. Entonces, las imágenes se construyen de una manera específica, apelando a dos recursos retóricos: a la metáfora y a la sinécdoque. Y a través de estos procedimientos retóricos, que ahora los vamos a ver con las imágenes, se pone en relación lo humano con determinados animales que estarían identificados con el poder sagrado detentado por los curacas chamanes. A partir de las evidencias arqueológicas de activas relaciones entre grupos de las tierras bajas y de los valles occidentales del NOA, desde épocas muy tempranas, y de la consideración de los rasgos que uno puede observar en los animales, rasgos tanto morfológicos como etológicos, planteo que en la iconografía de la cerámica negra se alude a animales con los que los habitantes del Ambato interactuaron, tanto de las yungas, o sea, de las tierras bajas, como de los valles occidentales, de la zona de la sierra. Y esto me interesa mucho porque nos está planteando esta idea de imágenes que están funcionando como integradoras de espacios, de las tierras bajas y de las tierras altas. Pero insisto en esto, como les dije al principio, me importaba mucho plantear que la imagen está ligada a una experiencia perceptiva. Y por eso me interesa rescatar esto que ya planteaban Ávila y Herrero a principios de los 90, que es la evidente interacción que hubo entre estos valles de las sierras, estos valles de Catamarca, La Rioja, porque estoy hablando ahora en términos generales, y las yungas y las tierras bajas. Vale decir que
podemos pensar que la experiencia que se tiene de la naturaleza y de los animales para la construcción de estas imágenes del poder sagrado no se limita a los animales locales, sino que también da cuenta de la experiencia de animales de las tierras bajas. Que esa fue la hipótesis con la que yo trabajé en mi tesis doctoral, ya presentada hace 10 años, ¿no? Pensar a la iconografía aguada pensarla a partir de las evidencias que yo encontraba en las imágenes, de que no había solo alusiones a animales de la sierra, y que no había solo alusiones al felino, sino que esa alusión estaba, pero que había otra complejidad en cuanto a las referencias y a las metáforas animales, que es lo que les quiero mostrar ahora. Como les dije, elegí 4 piezas del museo que me permiten hablar de los motivos iconográficos que yo identifiqué en la iconografía, en el conjunto de la iconografía Ambato. Como les dije, yo trabajé con un conjunto mucho más grande, digamos, en mi tesis doctoral, y a partir de lo que construí estas hipótesis que estoy compartiendo con ustedes. Y hoy, digamos, tomo estas piezas porque en todas puedo encontrar los motivos que yo identifiqué, y además les traje algunos ejemplos de otras colecciones. El primer motivo, que obviamente coincide con lo que ya ha planteado Alberto Rex González, que es una figura absolutamente ineludible, por supuesto, al estudiar estas cosas, y muchos de sus discípulos, es el famoso felino, el famoso jaguar de Aguada. Y por supuesto que acuerdo con que hay referencias al felino, y en particular al jaguar. Y entonces, cuando yo empecé a tratar de ver qué animales aparecen en estas cerámicas, qué animales aparecen en estas imágenes, tomé como punto de partida, como les decía, la idea de los rasgos observables, de qué cosas, porque la hipótesis de trabajo era, bueno, en estas imágenes, Rex González había planteado, acá hay una referencia al jaguar, fundamentalmente por las manchas. La mancha aparece como un dato central. Y efectivamente la mancha a mí me da la pauta de que el ceramista y dibujante que grabó esta imagen efectivamente tenía la voluntad de plasmar un rasgo observable, que son las manchas compuestas del jaguar. Ahora bien, si yo seguía trabajando en esa línea, tenía que seguir pensando qué rasgos observables aparecían y cuáles, y empecé a ver que aparecían elementos que no tenían que ver con el jaguar y que me llevaban a la sospecha de que había, y a plantear la hipótesis que empecé planteando hace más de 10 años y sigo planteando, que hay alusiones a otros animales, que no interesa acá describir a un jaguar, sino que se está construyendo una imagen híbrida y compleja. Miremos, tenemos acá efectivamente un cuadrúpedo, las manchas compuestas, pero ya tenemos un elemento que, estas son las dos caras de la pieza, ¿no? La pieza repite el mismo motivo, que es este felino, cuya cola, ya vemos ahí un proceso de sustitución, el final de su cola o parte de su cola es sustituido por otra cabeza felínica. Estos procesos de sustitución de partes tienen que ver con lo que yo identifico como configuración de cuerpos híbridos a través de metáforas, o sea, se sustituye una parte por otra. Y como les decía, en estas cabezas aparecen ya elementos que me hacen sospechar. Esta larga lengua, las fauces abiertas sin colmillos entrecruzados, que es un rasgo absolutamente, digamos, definitorio de la morfología y el aspecto de la boca de un felino, que son los colmillos cruzados, ¿no? Los colmillos de arriba y los de abajo que se cruzan. Y eso en otras imágenes aguadas, sobre todo la de los vasos de piedra, claramente aparece. Vale decir, si ese rasgo no está,
en esta boca no hay intención de aludir a un felino, a mi juicio, y mucho menos a un felino en ataque. Fíjense que el cuerpo está muy activo, y un cuerpo activo de un felino nunca va a tener la lengua afuera. Los felinos tienen la lengua afuera cuando están en posición de descanso o después de un esfuerzo regulando la temperatura. Por supuesto que todos estos, digamos, todas las alusiones que yo les voy a hacer a cuestiones vinculadas al comportamiento animal, obviamente están basadas en dos fuentes, digamos. Por un lado, obviamente en haber trabajado con literatura del campo de la zoología y de la etología, y por otro lado, haber trabajado entrevistando y haciéndole preguntas y pidiéndole consejos a biólogos, zoólogos y etólogos. Entonces, ¿qué pasa con este rasgo que no coincide con el de un felino? Y a mí me hizo pensar entonces que acá estaban interviniendo otros animales. Y las lenguas tienen un rol protagónico en los reptiles, como por ejemplo están viendo acá en esta imagen de este lagarto overo. Y por otro lado, este tipo de fauces largas tienen mucho más que ver con los hidrosaurios, con los yacarés de las tierras bajas, que con el morro corto de un felino. Las lenguas y la presencia de fauces largas me hizo plantear que en ese felino, o en estos felinos, había alusiones a saurios terrestres, lagartos y a hidrosaurios. Y esto me llevó al otro motivo que identifiqué y que llamé draconiforme, recuperando un poco el antiguo nombre que dieron los primeros arqueólogos del NOAA, que hablaban de cerámica draconiana, pero recuperé este nombre justamente por la idea de que esta cabeza de ojos en círculos concéntricos, o sea, ojos exacerbados, ¿no? No quiero decir saltones, porque no sé si está saltando, pero sí que está exacerbado el ojo. Fauces aserradas, largas, ¿no? Tenía más que ver con la cabeza de un yacaré que con la cabeza de un felino. Y fíjense que el draconiforme es un motivo sumamente interesante porque, porque es, a mi juicio, la plasmación del concepto de multiformidad más evidente. El draconiforme tiene siempre el mismo tipo de cabeza. Fíjense acá, ven que todos tienen los ojos exacerbados, fauces largas y aserradas y lenguas. ¿Lo ven acá? ¿Ah? Acá. Esta es la misma pieza, girando, ¿no? O sea, si la giramos, acá están enfrentados, acá. Son estas cabezas que están acá, ¿no? Acá tenemos otro, que acá tienen el dibujo. Bien, volvamos un poquito para acá. Acá tienen, ¿ven? Las cabezas draconiforme, lengua bífida que termina en otros draconiformes. Vale decir, lo que tiene estable el draconiforme como motivo es la cabeza. El cuerpo puede mutar, puede ser un cuerpo como este que están viendo, que es un cuerpo que remite a un cuerpo cuadrúpedo, a un cuerpo de felino, pero que ustedes ven que la cola se transforma en un ser draconiforme cuya lengua se transforma a su vez en seres draconiformes. Acá de la cabeza draconiforme surge una lengua bífida que en realidad está sustituida por otros draconiformes. Acá tenemos esta variante que es muy frecuente, que es la de estos cuerpos romboidales,
Y les traje esta cita, que es un poco larga, pero me parece muy interesante, porque es la cita de justamente de un zoólogo que describe la cabeza de un yacaré y utiliza el término draconiano. Y por eso yo retomé, recuperé el término, porque me parece que justamente es un término que no es que está hablando de dragones, ni de dragones chinos, ni de seres quiméricos, ni fantásticos, ni etcétera, sino que justamente retomé el nombre porque está haciendo alusión al rol y juicio que tiene el yacaré, este animal de tierras bajas, con esta iconografía del poder sagrado. Fíjense que describe la cabeza draconiana, chata, rugosa, con crestas salientes, exhibe en posición superior los ojos saltones, los orificios nasales que le permiten flotar sobre el agua, asoman únicamente las pupilas verdosas, la boca inverosímil, como una hendidura tajante, descomunal, provista de dientes agudos, cónicos, con lengua carnosa. Exhibe, en la boca, ¿no?, generosa, el fondo de las fauces al menor asomo de enojo. Fíjense que en el caso del yacaré, sí, el yacaré, a diferencia del felino, cuando está enojado, abre sus enormes fauces. Bueno, y sigue describiendo las patas poderosas, la cola, que la cola es un arma mortal para el yacaré. Y termina diciendo, y cada órgano del animal parece creado para la lucha. El draconiforme no es un yacaré, así como los felinos que yo les mostraba recién no son jaguares, sino que se parte de un animal y se lo hibrida, como les estoy planteando, con otros animales. Y les decía que yo en el felino encontraba justamente alusiones a los reptiles, a los saurios y a los hidrosaurios, y en estos cuerpos complejos de los draconiformes podemos encontrar también estas hibridaciones de determinados animales. Por un lado, aquí vemos que hay ausencia total de la mancha compuesta, y podemos pensar que justamente no siempre la alusión es el jaguar, puede muchas veces ser a otro gran felino fundamental para las comunidades andinas, que es el puma. Por otro lado, dijimos, estos cuerpos que se vuelven, y las lenguas bífidas pueden tener alusión a lagartos, pero también, obviamente, a las serpientes, y entonces me pregunté qué serpientes podían estar siendo aludidas en esta iconografía, digamos, qué serpientes podrían haber sido serpientes que hayan sido, digamos, con las que estos pueblos de Aguada hayan interactuado, y cuya experiencia haya sido una experiencia, la experiencia del hombre, que los hombres tenían de estos animales o de la interacción con estos animales, hubiese estado ligada a la conceptualización del poder sagrado, del poder suprahumano. Y planteo que, por un lado, tenemos la lampalagua, que es una boa, y la yarará, que son dos serpientes que efectivamente están en la zona. Y por otro lado, cuando nos encontramos con este tipo de, acá tienen, este tipo de iconografía que veíamos hace un rato de los cuerpos romboidales, pienso que la alusión puede estar ligada a los cuerpos de los saurios terrestres, sobre todo del lagarto vero y del lagarto colorado, que además tenemos, digamos, a veces citas más directas de estos animales en estas iconografías que provienen también de cerámicas de la colección Rosso. Hago acá un excursus. Cuando yo realicé mi tesis, el museo ya estaba cerrado, entonces
para mí fue fundamental, y está citado en el PowerPoint, y debo mencionarlo especialmente, el trabajo que hicieron Vedano, Juez y Roca, estas arqueólogas, analizando minuciosamente toda la colección Rosso, lo que a mí me permitió tener acceso a toda la iconografía de la cerámica de Ambato, que analizan en una publicación que realizó la Universidad Nacional de Tucumán en 1993. Por eso van a ver que algunas piezas, no estoy mostrándoles las piezas, pero sí los dibujos tomados de esa publicación, y que me permiten, digamos, ampliar la mirada sobre la colección Rosso en su conjunto, ¿no? Bien. Hablamos de la lámpara al agua y hablamos de la yarará, pero como les dije, me permití pensar en la posibilidad de la experiencia de una boa que no es de la zona de la sierra, sino que es de las tierras bajas, al igual que el yacaré, y al igual en realidad que el jaguar. Lo que pasa es que el jaguar se llegaba hasta las zonas del Ambato. ¿Qué es la curiyú? La curiyú es una boa que a mí me provoca un profundo interés, porque justamente aparece acá un elemento que tiene que ver con la posibilidad de pensarla en una suerte de equivalencia con el jaguar a través de justamente el patrón de su piel, ¿no? Fíjense que al igual que el jaguar, tiene los mismos colores y también las manchas compuestas. Y en la iconografía de la cerámica negra Ambato encontramos este tipo de referencias a estos seres que, fíjense, que tienen, por un lado, estas fauces más cortas, pero completamente ambiguas, que pueden aludir al felino o no, pero que claramente se diferencian de la alusión explícita a la cabeza draconiforme que ven acá. Cuerpos alargados, que referirían a los cuerpos serpentinos, y la mancha compuesta. Entonces, de nuevo acá vemos una iconografía completamente híbrida, que en este juego de sustituciones, donde si esto era, digamos, originalmente se partía de la idea de que esto es una pata de un felino, pero la pata muta en una cabeza draconiforme, el cuerpo después deja de ser un cuerpo felínico y se pasa a ser un cuerpo serpentino, y la cola remata en una cabeza draconiforme, y las manchas. Entonces lo que yo estoy planteando es que, insisto, a partir de rasgos observables de los animales, se construyen estas iconografías híbridas que nos están hablando de determinados conceptos que ahora vamos a ir develando. Tenemos entonces el felino y los draconiformes. Los draconiformes que pueden asumir estos cuerpos más asociados a las serpientes, a los lagartos o a los saurios en general, y a los cuadrúpedos. Pero que en ningún caso son descripciones de estos animales, sino integraciones de rasgos de estos animales. Y luego tenemos los zooantropomorfos, vale decir, personajes con cuerpos zoomorfos, en este caso cuerpos felínicos. Esto también está en la misma pieza y es interesante, porque en la misma pieza yo tengo esta clave de lectura, ¿no? Tengo acá el felino, que está en una posición en la que está dispuesto, es un felino, ¿no? O este felino híbrido del que venimos identificando, pero está puesto en una posición erguida que lo antropomorfiza. También las posiciones juegan en esta interacción
de lo humano y lo no humano, en el caso de los motivos zoantropomorfos. Y por otro lado, nos da la clave respecto de la lectura de la sustitución, porque el mismo motivo del otro lado doy vuelta a la pieza y tiene una cara antropomorfa, o sea, una cara, la cabeza del felino ha sido, o de este felino híbrido, ha sido sustituida por una cabeza humana con un tocado de discos circulares que me permite entonces a mí hablar de un motivo, como les digo, zoantropomorfo. Hay un proceso de sustitución, la cabeza del felino es sustituida por una cabeza humana, con atributos, con adornos, con atributos, con estos grandes adornos que aparecen mucho en la iconografía aguada, y que me permiten poder pensar que, y hay marcas en el rostro, que puede ser pintura o tatuajes o lo que fuera, pero hay una serie de elementos y de atributos que me pueden hacer pensar que es una imagen que está asociada a la imagen de los curacas chamanes. Y acá tengo el otro juego, digamos, que es el del antropozoomorfo. Ahora el cuerpo es humano, es un cuerpo bípedo humano, pero la cabeza está sustituida por lo que venimos identificando como cabezas draconiformes. Y fíjense qué interesante, aparecen estos tocados con estas crestas, y si recordamos la interpretación de Freyberg de las crestas del yacaré, podemos pensar que también estos elementos, no solo las manchas que refieren teóricamente al jaguar, a mi juicio la mancha refiere de una manera más polivalente no solo al jaguar, sino a los otros animales, ahora vamos a ver por qué, y también podemos pensar entonces que las crestas, o esas formas que parecían formas ornamentales o lo que fuera, también pueden estar describiendo a ciertos atributos o partes de los animales. Respecto de, muchos autores han planteado, bueno, que estos personajes tienen un traje de jaguar. Nosotros no podemos, a los efectos de mi análisis, yo no tengo manera de decir si lo que estoy viendo ahí es un traje, un disfraz, o se pintó el cuerpo con un jaguar, o no importa. Lo que sí me importa es que lo que yo puedo verificar en la imagen es que es un cuerpo con una disposición antropomorfa con un atributo zoomorfo que es la mancha. Bien, y acá tenemos el último de los motivos que yo identifico en esta cerámica, que denomino antropomorfo con atributos. Vale decir, no se trata acá de un personaje híbrido, lo están viendo aquí, sino que es un personaje antropomorfo que tiene un tocado con las reconocen ustedes ya las manchas de jaguar, tiene acá como si tuviese unas polainas con manchas también, tiene acá un gran escudo con motivos draconiformes, fíjense allí adentro, y acá otra suerte de escudo o de emblema, y está desplegado acá los motivos de esto recorre todo el perímetro del vaso, ¿no? Y fíjense qué interesante que está acompañado, o sea, si nosotros estuviésemos viendo la pieza, acá veríamos una cara de la pieza y la giramos, y nos aparece un antropozoomorfo, y acá otro. Y fíjense que de nuevo encontramos este recurso, esta pista que nos da la misma imagen, porque este antropomorfo tiene el mismo traje, por decirlo de algún modo, con este ornamento, que tiene este. Pero acá vemos claramente el proceso de sustitución, y en cambio de cabeza humana tenemos una cabeza draconiforme, con estas crestas, y fíjense qué interesante que llevan el mismo escudo, emblema o lo que fuere, ¿ven? Y acá, esta es una pieza del Museo Nacional de Bellas Artes, tenemos lo mismo. Acá tenemos un antropomorfo
claramente antropomorfo, de nuevo con este traje, pintura, lo que fuere, con la mancha en su cuerpo, con un gran tocado, que no alcanzan a ver acá, pero tiene dos remates de cabezas draconiformes, tiene acá una suerte de escudo, esto que se ha interpretado como una estólica, y del otro lado giramos la pieza y de nuevo tenemos este recurso donde aparece un antropo zoomorfo. En este caso con un gran tocado de esta forma que de nuevo, como veníamos viendo, combina lo felínico, lo serpentino, el draconiforme y las manchas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis, mi hipótesis interpretativa? Que a través de estos procedimientos de sustituciones, que por eso identificó con la metáfora, porque la metáfora funciona por sustitución, y de sinécdoque, o sea, de parte por el todo, la mancha por el jaguar, o no solo por el jaguar, ahora vamos a ver, la lengua bífida por la serpiente y o por el lagarto, las fauces dentadas aserradas por el yacaré, etc. O sea, cada rasgo, cada parte me está enviando al todo. Ahora, ese todo, a mi juicio, no es unívoco, sino que justamente involucra a varios animales, porque no quiere hablar del animal, sino que quiere hablar de lo que el animal conceptualiza, representa. Salvo en el caso, como les decía, del antropomorfo con atributos. Ahí no hay procesos, no se dan estos procesos de sustitución, sino que lo que ocurre es que el antropomorfo porta emblemas, porta atributos de esos animales. ¿Por qué pensar que estos animales participan? Felinos, o sea, hablamos de puma, jaguar, lampalagua, yarará, curiyú, lagarto vero, lagarto colorado y yacaré, participan de una misma esfera de significaciones. Hay varios rasgos que los identifican y unifican. Uno fundamental es el tema de la pupila vertical. Todos estos animales que mencioné, todos, reptiles y mamíferos, son cazadores crepusculares y nocturnos. Tienen la capacidad de ver en la oscuridad, una capacidad que el hombre no tiene, gracias a estas pupilas verticales, ¿no? Acá tienen una pupila, este es un yacaré y este es un puma. Todos tienen determinadas armas mortales en su propia anatomía, cosa que el hombre tampoco tiene. El hombre puede tener fuerza, pero no tiene armas. Los colmillos en el caso de los felinos para desgarrar, generalmente por el cuello, a sus víctimas. Los colmillos en el caso de la yarará para inocular el veneno que paraliza a la presa. El otro elemento que tienen en común, no todos, pero algunos de estos animales, o sea, el puma no, pero el resto sí, son la mancha. Por eso les digo que la mancha, a mi juicio, no está solo referida al jaguar. La mancha, ¿por qué es importante estas pieles o pelajes manchados? Porque justamente permite mimetizarse con el ambiente, y a mi juicio eso implica la capacidad de mimetizarse, transformarse, invisibilizarse, todas capacidades de esta multiformidad y polimorfidad que tiene la huaca. Tienen además, obviamente, más fuerza,
más agilidad, más velocidad que el hombre. Las boas pueden engullir presas mucho más grandes que su propio tamaño. Acá tienen un jaguar capturando, la lucha entre un jaguar y un yacaré puede ser terrible. En este caso, el jaguar pudo capturarlo fácilmente porque se trata de un yacaré bebé. Tienen además en muchos de estos animales la capacidad de poder cazar tanto en el agua como en la tierra. Tienen la capacidad de regenerarse. Esto es sabido, ¿no? Los lagartos, si le cortan, si en una lucha pierden su cola o una pata, la regeneran. Las serpientes obviamente mutan completamente su piel. Todo esto ha sido, no solo en el NOA, sino en muchas culturas amerindias, asociado con la idea del renacimiento y también de la capacidad de transformación y de mutación que se identifica con el chamán y con la capacidad que adquiere de la transformación chamánica. ¿Cuál sería entonces la lectura más fina de estas imágenes? Lo que yo propongo es que los animales, estos animales que por todo lo que acabamos de decir, están justamente conceptualizando la idea del poder sagrado en tanto poder suprahumano, justamente porque tienen estas capacidades suprahumanas. Estos animales serían los animales identificados con lo huaca. Lo huaca, insisto, en tanto entidades sagradas suprahumanas. Y por eso, a mi juicio, las imágenes de las distintas variantes de draconiformes y de felinos giran en torno, materializan en imágenes el concepto huaca. Mientras que las imágenes vinculadas a lo zoomorfo, a lo zooantropomorfo y antropozoomorfo están referidas justamente al proceso de transformación chamánica. Porque justamente es en el proceso de transformación chamánica cuando el chamán, consume el sebil y a través del poder de la planta, porque la planta también es un personaje muy importante en este proceso, es la que vehiculiza la capacidad que tiene el chamán de superar las barreras de lo humano y poder entrar en contacto con la dimensión de las huacas, con la dimensión de lo suprahumano. Y por eso, a mi juicio, las iconografías que combinan lo humano y lo animal, y estos animales en particular, están justamente referidas a este proceso de trascendencia de lo humano, del chamán, gracias a la planta, que además hay que tener en claro que efectivamente la planta opera transformaciones a nivel del cuerpo, porque el consumo de estas plantas psicoactivas da más fuerza, más resistencia, la enorme dilatación de las pupilas permite ver en la oscuridad. O sea, hay una transformación que acontece en el cuerpo del hombre, del chamán específicamente, que le permite, digamos, entrar en una dimensión suprahumana, en la dimensión de las huacas. Mientras que el personaje que detenta emblemas estaría referido más específicamente al rol de los curacas chamanes, no en el momento de la transformación chamánica, sino como los elegidos, por eso detentan emblemas vinculados con las huacas, los elegidos o los legitimados por el poder de las huacas para guiar, ser la autoridad político-religiosa de esas comunidades. Diríamos entonces que estas imágenes
plasmada justamente en objetos que estaban destinados a rituales vinculados al culto a las huacas, serían verdaderos, no solo textos, sino que creo yo que el hecho de que estas imágenes estuviesen allí, son las que vuelven eficaces a estos objetos, en tanto objetos que son ofrendados en determinados rituales a las huacas. Vale decir, no son simplemente imágenes descriptivas, sino son imágenes que tienen el poder de materializar todos estos principios cosmológicos y cosmogónicos que giran en torno al culto a las huacas y que serían esenciales para estas comunidades, porque es justamente de este culto y del culto a las huacas dependería ni más ni menos que la continuidad de la vida. Muchas gracias. Y ahora espero que les haya servido como una ventana para empezar a mirar estas piezas en su enorme complejidad. Esto es solo una propuesta de lectura. Obviamente siempre se pueden seguir ahondando todos los avances de la arqueología y mis propios avances en la relectura de fuentes, en el ampliar el corpus de materiales que uno analiza, contrasta, compara, permite ir avanzando. Pero hace ya varios años que vengo trabajando en esta línea de interpretación, y bueno, espero que les haya servido, insisto, para pensar en la enorme complejidad conceptual y discursiva que hay en las imágenes prehispánicas. Gracias.